¿Sabías que el apuesto Bararduk, el actor que nos conquistó en la serie Tele y que ahora nos vuelve a fascinar con su papel de Deniz en Recuerdos del amor, en realidad no es turco? Sí, así como lo lees. Pero esto es solo la punta del iceberg. Hoy, en Viva Mag, te contaré toda su historia, desde su infancia, sus años como salvavidas, sus grandes éxitos hasta la terapia que lo salvó de abandonar su carrera. Entonces, empecemos. Música. Nacimiento en Suiza y años difíciles con los terremotos. Bararduk nació el 9 de octubre de 1987 en Starsin, Suiza. Sí, muchos creíamos que Bar era 100% turco, pero en realidad nació fuera de Turquía. Sus padres, Julay y Erol Arduk, se conocieron en la hermosa ciudad turca de Sakarya. Sin embargo, su trabajo como agentes inmobiliarios los llevó a mudarse a Suiza, donde nacieron Bar y sus dos hermanos, Onur, mayor, y Mer, menor. La vida en Suiza no fue fácil. Lejos de su familia, con 3 hijos y en un país desconocido, la familia Arduk tomó una difícil decisión: enviar a sus hijos a vivir con sus tías en Turquía. Por eso, Bar vivió un año con sus tías en Sakarya cuando tenía 8 años. Al finalizar ese año, toda la familia se mudó a Goliuk, en la región de Mármara. Cuando parecía que todo se estabilizaba, el destino golpeó nuevamente. El devastador terremoto del 17 de agosto de 1999 obligó a la familia Arduk a mudarse otra vez, esta vez a Bolu. Pero solo 3 meses después, otro terremoto sacudió sus vidas. Sin recursos suficientes, decidieron quedarse temporalmente en Bolu y luego mudarse a Estambul, donde Bar terminó la secundaria. Estas experiencias enseñaron a Bar, desde muy pequeño, que la vida es frágil. Vivir en tantas ciudades y culturas lo hizo madurar rápidamente. Durante los terremotos perdió amigos cercanos y se prometió que, si algún día pudiera ayudar a alguien en necesidad, lo haría sin dudar. Esta promesa la ha cumplido desde 2015, apoyando activamente fundaciones contra el cáncer infantil, asociaciones de mujeres, poblaciones vulnerables y organizaciones de protección animal. Sin duda, un galán con corazón de oro. La pasión por los deportes y la carrera como salvavidas de Bar Arduk. Al llegar a Estambul, descubrió otra pasión: los deportes. Amaba la natación, el buceo, el fútbol y el baloncesto. Nunca se cansaba. Gracias a su talento, recibió una beca en la Academia de Deportes de la Universidad Kayseri-High, pero la dejó al primer año y regresó a Estambul. Luego recibió una oferta para trabajar como salvavidas en una zona a 70 kilómetros al norte de Estambul, y la aceptó. Trabajó allí durante 8 años. Bar describió este trabajo como el mejor de su vida: salvó a más de 1000 personas y cada vez que alguien volvía a la vida, él sentía que renacía también. Entre 2002 y 2010 salvó más de 1000 vidas, pero la vida le tenía preparado otro golpe: no pudo salvar a un familiar que se estaba ahogando. La culpa y la depresión lo llevaron a renunciar a su trabajo soñado. Depresión y su camino hacia la actuación. A los 23 años, devastado y con pesadillas recurrentes, regresó a Estambul. Por insistencia de sus seres queridos, comenzó terapia, y su terapeuta le recomendó asistir al teatro. Allí conoció a la gran maestra Ayla Algan, quien vio un enorme potencial en él y lo motivó a estudiar en ecodrama y posteriormente en el Teatro Sadriel Chic. Pronto llamó la atención de varios productores y comenzó rápidamente su carrera actoral. Su primera experiencia en televisión fue en 2011 con pequeños papeles en series como Kukuk Efendi, Dille Sevgi y Pillerili. En 2012, su papel en Kan Renkleri lo hizo visible, y el productor Nati Pinar lo eligió como protagonista de la comedia romántica Delia. En esta película no solo ganó gran popularidad, sino que también conoció al amor de su vida, la actriz, guionista y directora Gupse. El boom de Kiral Kask. Delia le dio gran popularidad en Turquía, pero la producción que le dio fama mundial y cambió su vida fue Kiral Kask, en 2015. Allí tuvo su primer papel protagónico televisivo y ganó más de 19 premios. El éxito fue tan grande que la fama le generó problemas de ansiedad, pues no le gustaban las multitudes. Volvió a terapia y aprendió a manejar la exposición, recomendando a sus colegas buscar ayuda profesional cuando fuera necesario. Relación con el Zinsangu, la verdad.
Durante Kiral Kask, la química entre Bar y el cine en pantalla fue tan fuerte que los rumores de romance surgieron rápidamente. Escenas como el beso final del capítulo 13 o la noche que pasaron juntos en un hotel emocionaron a los fans. Sin embargo, eran solo rumores, ya que ambos estaban en relaciones con otras personas en ese momento. Bar dejó claro que su amor por Gupse era más real y hermoso, y que con el Cin solo mantenía una bonita amistad. Otros proyectos importantes: Kuzgun, Kukur, Uyan, Buyuksel Kuklu. Después de Kiral Kask, participó en proyectos como Mutluluk Zaman, Kuzgun, Kukur y Uyan, Buyuksel Kuklu, consolidándose como uno de los actores más destacados de Turquía. Especialmente recordó con cariño sus papeles en Tele y Mutluluk Zaman. Sin embargo, dejó de lado las comedias románticas y se enfocó en dramas y producciones históricas, en parte por los celos de Gupse. Esta decisión afectó su carrera y sus ingresos, disminuyendo su base de fans. Regreso a las comedias románticas y los celos de su esposa. En 2025, protagonizó 3 comedias románticas con Hande Erçel. Pero los celos de Gupse reaparecieron, especialmente por las escenas intensas de la película Tras el viento, que pusieron en riesgo su matrimonio. Vida personal: matrimonio con Gupse Özay y su hija Hanasia. Al inicio, la relación de Bar y Gupse fue muy criticada, muchos pensaban que Bar aprovechaba la fama de Gupse. Pero la pareja ignoró los comentarios. En 2020, en plena pandemia, se casaron y 2 años después nació su hija Hanasia. A pesar de los desafíos y celos, su matrimonio se mantiene sólido y lleno de amor. 2025 fue el año de Bar, su carrera alcanzó la cima y su nombre fue uno de los más buscados en Internet. Próximamente protagonizará la película Shedbay junto a Tuk Kustum, que se espera sea un éxito de taquilla. ¿Volverá con el Cin Sangu? ¿Más proyectos con Hande Erçel? Así concluye nuestro recorrido por la vida, carrera y amor de Bar Arduç, un hombre que convirtió una vida llena de pruebas en fuerza, disciplina y éxito. ¿Crees que Bar y el Cin volverán a actuar juntos? ¿O los celos de sus parejas lo impedirán? Déjanos tu opinión en los comentarios. Espero que este vídeo te haya gustado. No olvides darle like y suscribirte al canal. También te invito a ver el vídeo donde te cuento quiénes son las parejas en la vida real del elenco de Recuerdos del Amor. Gracias por vernos, nos vemos en el próximo vídeo de Viva Mag.